Les damos la más cordial bienvenida a este séptimo encuentro de masculinidades gay, bisexual, heterosexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de las familias de la diversidad sexual. Se piensa que solamente las familias son papá, mamá e hijos, y que solamente están formadas por personas heterosexuales. Y esto se ha venido trabajando mucho, sobre todo con grupos conservadores que piensan que las familias son esas únicas y no otras. Este encuentro está dedicado a las familias de la diversidad sexual porque ellos están relacionados de manera social, porque están luchando por su matrimonio, están luchando también por una adopción para tener hijos, quienes prefieren tener hijos, habrá quienes, parejas que no quieren tener hijos, pero sin embargo son familias por una relación afectiva erótica, o por una relación también de compañerismo, de amistad, porque también se forman familias en donde en una misma casa conviven varios compañeros que pueden ser homosexuales, lesbianas, transexuales, y pueden llevarse muy bien y se les puede considerar familias. Les hablo desde mi experiencia, y también aquí los ponentes nos mandaron algunos de sus semblanzas señalando sus experiencias. El licenciado López Vela, por ejemplo, se casó en el 2010 con su compañero. Él estuvo aquí en el primer encuentro de masculinidades, nos trajo una obra de teatro muy interesante y bueno, pues esperamos volver a invitarlo también. Y bueno, también podemos hablar de experiencias de Diana y Mario, que son una pareja transexual, en donde ella pues es un hombre pero se siente mujer, en donde él es una mujer pero se siente hombre, y han formado, ellos también están casados y van a venir a exponer sus vivencias como familia. Ellos han participado con nosotros en este encuentro de masculinidades desde hace varios tiempos, trayéndonos información sobre los cambios en relación a los grupos transexuales, el cambio de nombre, el cambio de las operaciones que se pueden hacer, en fin. Y bueno, siempre nos traen temas nuevos. En esta ocasión nos traerán información sobre cómo se llevan como familia, como una pareja transexual. Hay otras familias también en donde, bueno, por ejemplo, está unido una persona homosexual con una lesbiana y viven juntos y pasean juntos y hacen muchas actividades juntos, académicas también. Y bueno, dicen, ¿por qué están ellos juntos? Bueno, pues porque también se sienten familia y están acompañándose. Este encuentro también lo hacemos porque hay hijos de familia que son transexuales, son travestis, son transgénero y no son aceptados en sus familias. Entonces, bueno, lo hacemos para que si es posible que se filme y que se pase en otros lugares, pues para que estas familias también comprendan a sus hijos, porque
se van más sobre la homofobia existente a nivel social que aceptar a sus hijos, que son pues su sangre, que son a quienes deberían de querer, y muchas veces se van por el qué dirán y abandonan a sus hijos. Esto es muy preocupante y para nosotros en esta Universidad Pedagógica Nacional, en donde pues buscamos trabajar los temas de manera científica, de manera teórica, en donde debemos buscar políticas en donde se creen a favor de la diversidad sexual y también a favor de la educación sexual, pues para nosotros es muy preocupante que existan este tipo de familias que rechazan a sus hijos. Por eso, bueno, pues queremos pues colaborar con nuestro granito de arena para que en este evento que dura 3 días la gente pueda dialogar, pueda reflexionar, pueda conocer teóricamente y también a través de lo que han luchado los compañeros en sus diferentes foros, las cosas que se están haciendo para que se conozca qué es la transexualidad, qué es ser travesti, qué es ser transgénero, qué es ser homosexual, en fin, y se reconozca que, bueno, si a nosotros los heterosexuales nos pellizcan y nos duele, pues también a ellos, y que ellos viven igual que nosotros, como vivimos las personas heterosexuales, ¿verdad? Viven en familia, tienen que hacer comida, tienen preocupaciones, si tienen hijos, hay personas que no han salido del closet y tuvieron 1 o 2 matrimonios y cuando salieron del closet, pues ya tienen estos hijos. Entonces quieren que se reconozcan también su nueva pareja a sus hijos. Entonces, bueno, hay muchas situaciones que se vive en estas familias de la diversidad sexual, pero son muy parecidas a las que vivimos las personas heterosexuales. Entonces queremos que se rompan prejuicios, que se rompan mitos, que se conozca teóricamente lo que son las familias de la diversidad sexual y les agradecemos a nuestros ponentes que estén aquí. Para abrir el encuentro, pues tenemos al doctor Jorge Tirso Gómez, quien es el coordinador del área Diversidad e Interculturalidad, que nos va a dar unas palabras en relación, para inaugurar este encuentro de masculinidades. Le pasamos el micrófono. Bueno, un aplauso para ustedes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional, a este 7º encuentro de masculinidades, gay, bisexual, heterosexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Seguramente que el tema que nos convoca es de mucho interés para la formación de futuros profesionistas en educación. Es un tema que, aunque cada día es más vigente, todavía no está lo suficientemente argumentado para que una sociedad que había tenido una idea de lo que es la sexualidad y los géneros muy estereotipada, cambie a esta nueva perspectiva de diversidad. La Universidad Pedagógica Nacional, como bien saben los que estudian aquí o los que tienen conocimiento de la universidad, está dividida en 5 áreas académicas diferentes. Una de ellas es el área de diversidad e interculturalidad. Y precisamente es en un área como esta, como la área de diversidad, en donde un grupo de académicos puede generar unas propuestas como la que ahorita estamos aquí conjuntando. El cuerpo académico, los valores de la educación en el siglo XXI, ambientes, derechos humanos y sexualidad, es el cuerpo académico donde participa la maestra Rosa García Mancilla.
Precisamente de ella se genera toda esta inquietud de plantear un encuentro académico en donde se revisen diferentes aspectos de la sexualidad. En esta ocasión, desde un punto de vista muy particular, tomando, como ya lo dijo ella, el eje fundamental de las familias de la diversidad. La familia es un elemento importante y considero que en la sociedad lo seguirá siendo, solamente que ya no es esa misma idea ni concreción de familia de hace algunos años atrás. De un núcleo familiar hemos pasado a una explosión de la diversidad, en donde tenemos diferentes manifestaciones, todas válidas, todas valiosas, todas humanas. Precisamente por eso me da mucho gusto, como coordinador de esta área académica, el que se desarrollen eventos como este, para que los estudiantes y también los profesores podamos reflexionar de la nueva realidad y de las nuevas realidades que nuestra sociedad está manifestando. Seguramente que todo esto todavía nos despierta dudas, inquietudes y alguno que otro silencio. Rompamos ese silencio, manifieste sus inquietudes, aprovechen la experiencia y los conocimientos de nuestros invitados y estoy seguro que nos vamos a ir con mayores conocimientos sobre la materia. Para esto aprovecho esta oportunidad y en este momento para agradecer al doctor Juan Guillermo Figueroa Perea que haya aceptado la invitación para participar. Esta es su casa, doctor, las veces que sea necesario para poder interactuar con los jóvenes estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. De la misma manera, al licenciado Jaime López Vela, le agradecemos muchísimo su participación y esté seguro que todos sus conocimientos van a ser bien aprovechados por toda la gente que aquí está y que va a seguir llegando seguramente. Muchísimas gracias. Le damos nuestro reiterado reconocimiento a la maestra Rosa García por la organización de este evento, que aquí entre paréntesis diría que el nombre nos lo indica mucho, ¿verdad? Séptimo Encuentro de Masculinidades y los demás adjetivos y conceptos que le acompañan. Quiere decir que ha tenido sus antecedentes en donde ella ha estado luchando para que estas temáticas estén presentes en la formación universitaria, cosa que amerita un reconocimiento sincero de parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Y de esta forma, para entrar en materia, este día martes 16 de mayo de 2017, declaro inaugurados los trabajos del séptimo encuentro de masculinidades gay, bisexual, heterosexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Mucho éxito para todos. Gracias por esta organización y seguramente vamos a aprovechar cada uno de los conceptos que se viertan aquí. Para lograr lo que en su programa de mano, al final de la introducción, la maestra Rosa nos pone por ahí como una de las expectativas que abre este encuentro. Superemos la homofobia y amémonos como seres humanos. Muchas gracias y mucho éxito al encuentro. Tenemos como invitado, como primer ponente, al maestro Juan Guillermo Figueroa Perea. Es filósofo, matemático y sociólogo e investigador en el Colegio de México. Y es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia docente se ha desarrollado en el colegio mencionado, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sedes de México y de Buenos Aires, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, entre otras.
Figueroa es autor de diversas publicaciones, entre las que se encuentran reflexiones sobre las dimensiones éticas de la investigación social sobre salud y valores humanos, como el libro Ser padres, esposos e hijos, experiencias y valoraciones de varones mexicanos, del cual fue uno de sus coordinadores. Juan Guillermo Figueroa tiene pues muchas publicaciones, entre otras, generación de datos sobre comportamientos reproductivos de varones en México, apuntes sobre algunas posibilidades de autodeterminación reproductiva en América Latina, avances y retos en la incorporación del enfoque de género en políticas de salud reproductiva, el riesgo de expropiar la subjetividad como dilema ético al investigar la diversidad sexual, diálogo con mi proceso de investigación sociodemográfica, un enfoque socrático, algunas reflexiones sobre el estudio de los hombres desde el feminismo y desde los derechos humanos, algunas propuestas dialógicas para relacionar paternidad, salud y mortalidad, y bueno, tiene muchas otras publicaciones. Yo le he leído muchas otras cosas sobre temas de masculinidad, y es un gran experto en cuestiones de masculinidad, y es un gran honor que pues tener aquí a Juan Guillermo como nuestro invitado. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Juan Guillermo. Gracias, Ruth. Miren, muchísimas gracias por la invitación, y déjenme decirles una cosa de la manera más honesta. Cuando el doctor Tirso decía que la gente del UPN es los futuros profesionales de la educación, una de las situaciones más vergonzosas para mí es cuando me presentan curricularmente. Yo siempre prefiero decir, y lo pido, pero a veces suena como poco serio, yo digo que nada más digan que soy Puma de corazón, ¿eh? Y profe en mis ratos de ocio. Aquí seguramente hay gente que sabe que los filósofos griegos decían que solamente se podía filosofar cultivando el ocio, ¿eh? Yo trato de cultivar el ocio frecuentemente. Algunos dicen que es buen pretexto para la flojera, pero no es buen pretexto para filosofar. Entonces, miren, voy a proponerles algunas reflexiones que quisiera dedicárselas con todo el cariño del mundo a uno de mis hermanos que falleció hace 2 semanas, ¿eh? Un gran compañero de adolescencia, un gran compañero de primera juventud, un compañero 1 año y medio mayor que yo, o sea, muy joven, obviamente, ¿eh? Y desgraciadamente el 2 de mayo falleció. Entonces va por él. Yo ponía en el título de la presentación, y ojalá que lo piensen mucho ustedes como gente interesada en la educación, el riesgo de expropiar la subjetividad, ¿sí? Uno de los elementos que vale la pena problematizar constantemente es cómo nos evalúan a los investigadores. ¿De qué manera, no sé si está fallando esto, de qué manera se define si somos buenos o malos investigadores? Curiosamente, si ustedes le preguntan a cualquier investigador, están obsesionados o estamos obsesionados por publicar, por dar conferencias, por dar cursos, por asesorar alumnos, porque se supone que con todo eso somos buenos investigadores, ¿no? Pero curiosamente, al margen de dar conferencias y demás, a ratos pareciera que se nos olvida devolverle a la gente lo que aprendimos, compartirle a la sociedad lo que aprendemos. Hacemos grandes investigaciones, hacemos grandes elucubraciones, investigamos masculinidades, investigamos en múltiples poblaciones la masculinidad, pero ¿para qué? Ojalá que muchos nos lo preguntáramos. Algunos dirían, bueno, es que voy a hacer una tesis. Bueno, ¿y después de la tesis qué? Es que voy a escribir un artículo. ¿Y después del artículo qué demonios, no? Es que voy a escribir un libro y me voy a hacer famoso con el libro, ¿no? Bueno, ¿y la población que te permitió la entrevista, qué obtuvo a cambio a partir de la entrevista? Una de las cosas que yo me he encontrado es que la investigación de repente, a través de que nos dedicamos de tiempo completo a ser investigadores, o a través de un estudiante que lo hace para obtener un título académico, ¿sí?, muy honestamente, muchas de las veces quien más se empodera es el que hace el estudio. Muchas de las veces el sujeto
que nos permitió obtener información, el sujeto que nos compartió algún tipo de intimidad, algún tipo de cercanía, algún tipo de secretos, a veces muy dolorosos, que tenía en su cotidianidad. A final de cuentas, y no me tiento el corazón para decirlo, a final de cuentas, a veces solamente fue un medio para que quienes hacemos investigación nos empoderemos. Ajá. Entonces, yo cuando he empezado a usar la palabra expropiación de la subjetividad, es un poquito para alertar a cualquier persona que hace investigación sobre el riesgo de usar a los sujetos investigados como un medio para la pura recreación y el empoderamiento de quienes hacemos investigación. Les voy a poner varios ejemplos. Hace algunos años tuve la oportunidad de hablar con las madres de la Plaza de Mayo y preguntarles por los padres de la Plaza de Mayo. Rosy acaba de decir que yo edité un libro sobre paternidad. Uno de mis temas de investigación es la paternidad. Entonces, cuando uno escucha hablar emocionadamente de las madres de la Plaza de Mayo, de las abuelas de la Plaza de Mayo, y uno descubre que después de 15 años, 20 años, 30 años de buscar a una persona, por fin encontraron al nieto 120 o al nieto 118, se me hace profundamente emocionante, ¿sí? Y muy conmovedor. Pero la pregunta que yo no sé si ustedes se han hecho es si existen los padres de la Plaza de Mayo. Uno pensaría que si hay madres, hubo coautores de esos hijos, ¿no? Yo le pregunté a esas mujeres, y algunas de ellas me dijeron cosas muy dolorosas. Ellas me decían, mira, algunos padres de la Plaza de Mayo estaban desaparecidos. Otros estaban en la esquina de la plaza, cuidándonos las espaldas, porque daban por hecho que siendo mujeres, a nosotras nos iban a agredir menos si protestábamos, ¿no? Otros decían estaban en las casas haciendo lo doméstico para que nosotras pudiéramos estar aquí peleando por nuestros hijos. Dice, pero algunos de ellos no supieron qué hacer con el dolor de perder a un hijo y se murieron de la tristeza, se murieron de la depresión. Dolorosamente decían, o irónicamente, algunas veces encontramos a sus hijos cuando ellos ya no estaban para dárselos. Y los hijos entonces vivían las culpas, asumiendo que la muerte de su padre era por el trabajo político de los propios hijos, cuando no tenía nada que ver una cosa con la otra. La culpa no era de los hijos, era de los desgraciados que los secuestraron, de los desgraciados que los desaparecieron, ¿no? Pero hace 3 años, 2014, se publicó un libro con padres de Plaza de Mayo sobrevivientes y se les preguntaba constantemente cómo había sido la experiencia de perder a un hijo. Y hablaban de sus dolores, hablaban de sus problemas de infartos, problemas de salud, problemas de 20,000 tipos que se pueden ustedes imaginar. Pero de repente uno de ellos dijo con una rabia profunda, a mí me vinieron a entrevistar quién sabe cuántas veces. Me vinieron a decir que venían de universidades, que estaban haciendo tesis, ¿sí? Nunca supe qué hicieron con la información. Nunca supe ni siquiera de qué universidad eran. Y decía con mucho coraje, con mucha ironía, es más, a veces creo que eran de la CIA. Una de las cosas que yo hice fue una reseña de ese libro, lo publicamos en una revista de género que hay aquí junto en el Colegio de México, y se lo mandé a una querida psicoanalista argentina, con la que tengo mucho trabajo de por medio. Y yo le decía, oye Mabel, ¿tú no crees que a veces los académicos, estudiantes o profesores o investigadores, cometemos omisiones? ¿No habrá algo, y aquí hay educadores o futuros educadores, no habrá algo que se pueda llamar omisión académica, negligencia académica, negligencia docente? Los derechos humanos se pueden violentar por omisión. ¿No habrá algún tipo de violación a derechos humanos cuando los investigadores generamos conocimiento, pero no lo compartimos con las personas que nos permitieron brindarlo, generar el conocimiento? Y lo que esta colega me dijo fue de lo más interesante. Ella me decía, Juan Guillermo, tú y yo siempre nos hemos declarado marxistas.
usemos categorías marxistas. Se me hace demasiado amable llamarle solamente omisión académica. Lo que estamos haciendo, y de ahí surge el título de mi presentación, es que le estamos expropiando la subjetividad a las personas. Estamos expropiándoles un bien subjetivo a los sujetos y nos estamos quedando con ese bien y nos estamos empoderando, habiendo tomado a los sujetos como un medio recurso para nuestras carreras académicas. Por eso yo les diría a ustedes, estudiantes, la mayoría de ustedes, por las edades que los veo, tengan mucho cuidado con el conocimiento que estamos generando. Pregúntense constantemente qué tanto lo devolvemos, qué tanto lo socializamos. Pero pregúntense incluso en el tema de la diversidad, ¿para qué investigamos? ¿Cuál es la motivación para investigar? ¿Investigamos por mera curiosidad? ¿Investigamos para documentar exclusiones? ¿Investigamos para controlar procesos? ¿O investigamos para acompañar ciudadanía? Yo puedo investigar para entender algo y puede que yo me empodere por aquello que investigué, pero puedo correr el riesgo de decir, como yo ya sé, yo soy el que voy a intervenir sobre aquello que investigué. El pequeño problema cuando uno investiga diversidad es cuando está investigando sobre cotidianidad humana. ¿Qué pasa cuando yo, ilustre experto, que yo nunca en la vida me nombraría experto, pero ilustre experto porque sí me dicen por ser investigador, trato de intervenir a partir del conocimiento obtenido, sin tomar en cuenta a la población sobre la que yo investigué? Es altamente probable que cometa equivocaciones. Si no pongo a prueba con dicha población la validez o no del conocimiento adquirido. Les pongo un ejemplo. Yo les sugeriría que de repente hicieran algún tipo de vigilancia epistemológica. Y así como las fotomultas, que identificaran lo que yo le llamo infracciones epistemológicas. ¿A qué me refiero? Muchos de ustedes han oído hablar de Sócrates. La historia dice mentirosamente que Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. Ni madres. Nunca lo dijo Sócrates. Claro, eso diría en griego, no lo dijo en español. A Sócrates le preguntaron que si él era sabio. Y Sócrates dijo, no, yo no soy sabio. A mí me gusta el saber, amo el saber. Pero después dijo, ahora bien, pensándolo bien, quizás soy más sabio que los demás, porque yo no creo saber lo que no sé. Pero oigan la genialidad de la frase, y no es juego de palabras. Quizá soy más sabio que los demás, decía Sócrates, porque no creo saber lo que no sé. Es decir, no hablo de lo que no conozco. O le pongo límites a lo que estoy diciendo. Desde donde yo lo estoy leyendo, desde los prejuicios que tengo, desde la disciplina que ejerzo, desde la población que investigué, con la metodología que generé información, podría decir tal cosa. Pero con otra población, con otra disciplina, con otras referencias, es probable que el conocimiento fuera diferente. Yo dando clases de metodología y de epistemología, le digo a mis estudiantes, traten de ser socráticos, pero en esa lógica, en la lógica de matizar, en la lógica de acotar, en la lógica de tener una cierta reflexión sobre el tipo de supuestos desde el que estoy hablando. Y eso es profundamente relevante cuando uno se acerca al tema de masculinidad y las diversidades que se listan en el programa. Una de las cosas que vale la pena considerar es si el lenguaje que tenemos para hablar de la cotidianidad nos resulta suficiente. Lo que decimos quienes hacemos filosofía del lenguaje es que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Lo que yo digo es que lo que uno cree que existe en función de las palabras que uno tiene para nombrarlo. Cuando de repente
en las actas de nacimiento nos preguntan, o en los certificados de nacimiento, ¿qué fue? ¿Cuántas opciones nos dan? 2. Doña Simone de Beauvoir dijo, no se nace mujer, se aprende a ser mujer, se llega a ser mujer. Simone de Beauvoir también dijo algo con respecto a los hombres. No se nace hombre, se aprende a ser hombre. Entonces imagínense que yo tenga un hijo o una hija, o como yo le dije a mis amigos cuando nació mi segundo compañero de vida, y me preguntaron qué fue, y les dije, fue persona. Y me dijeron, no mames, ¿sí? No es eso lo que te estamos preguntando. Les dije, no, me cae que fue persona. Cuando 2 personas se reproducen, regularmente nace una tercera persona. Y me dijeron, pero eso no aparece como posible respuesta. Le digo, lo siento por los que hicieron el cuestionario, ¿sí? ¿Qué pasaría si uno le contestara a la persona que me está preguntando? Déjelo pendiente, ¿sí? Si Simone de Beauvoir dijo que no se nace, sino que se aprende a ser, déjeme esperar a ver qué es, qué llega a ser, y luego le vengo a contestar la pregunta. No es broma lo que estoy diciendo, ¿sí? El hecho de irle poniendo etiquetas a los sujetos, literalmente va etiquetando a los sujetos. Y lo que a veces no hacemos quienes investigamos diversidad es ir nombrando la pobreza del lenguaje. La querida Marta Lamas dice de repente, hay muchos géneros, ¿eh? Y los va desglosando. El pequeño problema es que el lenguaje solo nos da una opción binaria. Y entonces, bueno, es como una mujer pero con otras características. Hace rato Rosy decía, es mujer pero se siente hombre. A final de cuentas, quizá lo que necesitamos como investigación, ya que hay mucha gente joven, es inventar lenguajes. Inventar lenguajes para ver la diversidad. Porque si no es muy complicado. Queremos hablar de diversidad con un lenguaje poco diverso. Esa es una tremenda complicación, ¿sí? Ahora, otro elemento interesante es qué sucede cuando nombramos a alguien y no aclaramos que el lenguaje es insuficiente. Lo que acaba generando es que la gente reproduzca la forma de nombrar a ese alguien. Les voy a poner un ejemplo. Me dio mucho gusto ver en el título del encuentro sobre masculinidades que no únicamente se hablaba de gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual, sino que se incluyera lo heterosexual. Se me hace muy interesante, al margen de la orientación de cada quien y de la identidad de cada quien, porque el movimiento de la diversidad sexual, así nombrado, se ha identificado como el movimiento LGBT, con varias T's y una I. Pero en todos los manifiestos del movimiento de la diversidad sexual no aparece la H, ¿eh? Y no porque sea muda, no aparece la H, ¿eh? Y un querido sexólogo ya fallecido, él decía, él era pastor de una iglesia, él decía, mi iglesia es tan tolerante que aceptamos heterosexuales. Y él argumentaba la necesidad de que el movimiento se llamara LGBTTIH. Y los compañeros y compañeras presentes, sexólogos, le decían, no, para nada. Este es el movimiento de la diversidad. Y él decía, esa es una trampa lingüística, y una trampa política, y una trampa estratégica. ¿Por qué? Porque si la LGBT y varias T's y una I se nombran diversos, ¿con respecto a qué son diversos? Con respecto a la H. La H es el parámetro de referencia. ¿Por qué demonios es la H el parámetro de referencia? Decía él. En cambio, si yo incluyo la H en las siglas del movimiento, la L es diferente a la H, pero la H es diferente a la L. Entonces, somos diversos todos con respecto a cualquier otro. No es que todos seamos diversos, decía él, con respecto a la H, porque si no, la H es el parámetro de referencia. Un elemento más. Yo hablo de ética, yo soy filósofo, y una de las cosas que se hace en ética de la investigación es cuidar que la información
que nos comparten nuestros investigados se use confidencialmente, pero además que nunca se use en contra de los investigados. En ese tenor, los investigadores de las ciencias clínicas dicen, como dicen los policías supuestamente en las películas, usted tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. ¿Qué sucede? Otro dilema ético que les quiero plantear. Cuando vamos a preguntarle a la gente sobre un tema que socialmente está estigmatizado, que socialmente es motivo de discriminaciones, que a lo mejor no han salido del closet y a lo mejor nunca en su vida van a salir del closet, para cuidar su sobrevivencia. Y sin embargo nosotros, como buenos entrevistadores, logramos cierta empatía, cierta cercanía, y nos platican la neta de la neta. ¿Qué sucede cuando ese sujeto no estaba preparado para enfrentarse consigo mismo? Los investigadores tenemos entrenamiento para hacer entrevistas. Tenemos entrenamiento para que cuando nos digan es que no quiero la entrevista, uno da argumentos de la pertinencia de la entrevista, del valor social de la investigación. Pero ¿qué sucede cuando esa persona, su padre, su madre, su entorno, sus amigos, lo humillaron por ser lo que es? Y acabó ocultando, incluso ocultándole a otros, y ocultándose a sí mismo lo que él es él, lo que es él o lo que es ella. Y luego viene un buen conversador, una buena conversadora, y me logra sacar la neta, me logra sacar eso que tenía yo guardado, ¿no? Y cuando me ve conmovido, cuando me ve conmovida, cuando me ve intenso en la conversación, ¿qué pasa cuando ese sujeto no sabe qué hacer con mi inquietud y me dice, si quieres aquí le paramos la entrevista? Gracias por el tiempo que me dedicaste. Yo le digo a mis estudiantes, ojalá que la persona removida de esa manera por una entrevista me diga, ¿sabes qué, cabrón? De aquí no te vas. O me dejas como estaba o no hubieras venido. O sea, si no sabías qué ibas a hacer con lo que podía detonar la entrevista, ¿para qué carajo la hiciste? Yo tengo la impresión que hay que tener muchísimo cuidado cuando se hace investigación sobre temas estigmatizados, previendo antes de las investigaciones el posible momento de fragilidad al que se exponen los sujetos a los que estamos pidiéndoles permiso para ser investigados. Yo he evaluado por instancias a las que he acompañado muchos proyectos de investigación, proyectos que reciben financiamiento de CONACYT o de organismos internacionales. Y una pregunta que le hacen a muchos investigadores es, ¿qué vas a hacer con tu investigación? Se les pregunta. Y la respuesta estereotipada, porque yo he leído cientos de proyectos, es, le voy a hacer un informe ejecutivo a los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Los administradores de programas. Los políticos de cualquier partido que se puedan ustedes imaginar. Esos son los considerados tomadores de decisiones. Ahora, yo nunca esperaría ser un asesor de un tomador de decisiones de esos. Porque me piden información, me piden análisis, y ellos hacen con el conocimiento lo que se les pega la gana. Cuando no hay monitoreo de los ciudadanos. Yo que doy cursos de ciudadanía, diría, los primeros y principales tomadores de decisiones de una investigación son los que permitieron ser investigados. Yo tuve una alumna aquí en el Colegio de México que investigaba los procesos de organización de los municipios autónomos de Chiapas. Le dije, está chido tu proyecto, pero ¿qué vas a hacer con eso? Pues lo voy a documentar y voy a hacer una tesis, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con la tesis? Pues la voy a dejar en la biblioteca del colegio, ¿no? Y luego, bueno, pues ya luego me buscaré hacer un doctorado, me decía, porque era de maestría. Le digo, oye, ¿y las personas a las que estás investigando no les puede repercutir negativamente que cualquier individuo que pueda leer tu tesis
sepa cómo se organizan los municipios autónomos de Chiapas? ¿No podría tener repercusiones negativas para ellos? Me dice, bueno, pero es un tema interesante. Digo, no tengo ninguna duda de que es un tema interesante. Pero igual de interesante fue en San Francisco, cuando se pusieron a investigar dónde se contactaban los homosexuales. Porque había una epidemia que le estaban llamando VIH-Sida, y la gente, por los estigmas, decía, es una epidemia de los homosexuales. Y entonces fueron a San Francisco, investigaron dónde se encontraban los homosexuales entre ellos, ¿sí? Y descubrieron, oh sorpresa, ¿sí? Algo que muchos sabemos, en ciertos baños públicos, y la consecuencia fue que la medida epidemiológica fue cerrar los baños públicos en San Francisco. Es decir, usaron la información que los informantes les habían dado en contra de los propios informantes. Entonces, otro elemento que les sugiero que problematicen cualquiera que sea sus temas de investigación de tesis es quiénes son los tomadores de decisiones de la investigación. ¿A quién le devolvemos la información? Es probable que más de una de las personas aquí presentes haya obtenido un título en la UNAM, en mi honorable hogar académico, ¿sí? En esa UNAM, cualquier título que uno obtenga, licenciatura, maestría o doctorado, uno le hacen un examen, le preguntan sobre su tesis, y cuando ya consideran que ya contestó lo suficiente, que hizo los méritos suficientes para titularse, le dicen a la persona, oye camarada, antes de que te vayas, te queremos pedir una cosa, que hagas una promesa de uso del conocimiento. Es una promesa muy parecida a la que hacen los políticos. ¿Prometes usar el conocimiento por el bien de la sociedad? Eso le preguntan en licenciatura, maestría y doctorado, con varios matices. A veces le preguntan cumpliendo los códigos de ética, trabajando en contra de la injusticia, así se pregunta en la FES Aragón cuando se titulan de sociólogos. Y he estado yo en muchos exámenes y nunca de los nunca un estudiante dice, pues no le aseguro nada, ¿eh? Porque si no promete no le dan el título, ¿no? Pero ¿quién monitorea que los egresados de universidades cumplan esa promesa? En el mejor de los escenarios sabemos que le podemos pedir cuenta a los políticos que hicieron promesas parecidas. Pero ¿a alguno de ustedes se le ocurre pedirle cuentas a un egresado de la UNAM por la promesa que hizo? En la UAM también se hacen ese tipo de promesas. La UNAM dice, yo no te cobré nada, camarada, ¿eh? Lo único que te pido es que uses el conocimiento por el bien de la sociedad. Y si a mí me preguntaran después de 30 y tantos años de titulado, oye Juan Guillermo, ¿qué has hecho? Pues es que no he tenido tiempo, ves que estoy en el SNI, y tengo que producir y tengo que publicar. Pero tú me prometiste, camarada. Yo digo a mis estudiantes, ojalá que el espíritu de la UNAM se le aparezca en las noches, les jale las patas y les diga, a ver, güey, tú me prometiste esto, ¿eh? ¿Qué has hecho? Entonces, para ir cerrando, yo tengo la impresión que la investigación, cualquiera de los temas que uno quiera trabajar, pero sobre todo en temas estigmatizados, es un poderoso acompañante de ciudadanía. Pero puede ser el principal detonador de manipulación de ciudadanía. Si yo solo le doy información de una población a los ya empoderados tomadores de decisiones, estoy contribuyendo a desempoderar a mis investigados y dejarlos en las manos de los tomadores de decisiones. Si yo socializo con los investigados lo que yo aprendí, las dudas que tuve también en el proceso, los matices que necesito ponerle a la investigación, es un acompañamiento de la ciudadanía y acompañar a ciudadanos a demandar políticas públicas acordes al conocimiento que han tenido de sí mismos. Yo algún día propondría, sin ser muy religioso, que la UPN canonizara a Paulo Freire. Porque Paulo Freire decía, conocerse a sí mismo es uno de los principales recursos de empoderamiento de los sujetos. La investigación podría ser un acompañante de ciudadanía maravilloso. El pequeño problema es que investigamos solamente o principalmente para obtener títulos. Investigamos para obtener el conocimiento académico, ¿eh? Investigamos para darle el conocimiento a los tomadores de decisiones ya institucionalizados.
¿cuánto hacemos para devolverle el conocimiento a los sujetos que nos permitieron conocerlos? ¿Sí? Insisto, yo le llamaba a eso omisión académica. Gracias a una querida colega con la que trabajo mucho, le cambiamos el título y ahora le llamamos expropiación de la subjetividad. Ojalá que ninguno de ustedes incurra en expropiaciones de la subjetividad. Y una de las maneras de no incurrir en eso es siendo mucho más críticos con lo que investigamos, documentando los supuestos del lenguaje y de las categorías con las que investigamos, pero fundamentalmente socializando con la población que investigamos lo que aprendimos y no olvidándonos del querido camarada Sócrates. Yo soy más sabio que los demás porque no creo saber lo que no sé. Muchas gracias.